Sinapsis y neurotransmisión. Si comprendimos muy bien cómo se dan esos pasos de la conducción eléctrica a través del potencial de acción y el impulso nervioso, tenemos que empezar a recordar que para que esa forma eléctrica que se transmite a través de la acción tiene su finalización a nivel del botón terminal, en donde las reacciones ahí empiezan a cambiar un poco. Es decir, conforme el impulso nervioso va viajando hacia esas regiones, lo que produce es un empuje, digámosle en términos muy simples, de las vesículas neurotransmisoras que van a ser liberadas en un espacio sináptico a través de ese empuje. De hecho, la descarga eléctrica lo único que hace es empujarlas. Entonces, veámosle de esta forma, y como vemos en las lucecitas que se prenden, pues así son los impulsos nerviosos son las sinapsis que se producen, que no son más pues que formas de comunicación nerviosa. En esta imagen pues vamos a ver, es tomada de una revista de biología, es una imagen interesante porque explica sobre cómo nosotros vamos a hacer una serie de funciones sin darnos cuenta. Cómo podemos, por ejemplo, parpadear, caminar, pensar, trabajar. Y esto es la única respuesta que se puede dar hasta este momento es en la acción de esos neurotransmisores. De hecho, las respuestas oscilatorias del proceso de respiración, controladas por el puente ¿cómo se llama? Y el mesencéfalo, van a producir esa coordinación tan fina que nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos respirando, ¿sí? Y precisamente cuando alguna situación de nuestros pulmones se ve afectado, ese sistema da una alerta para que se aumente la presión de respiración o la capacidad de respuesta respiratoria. Regresemos al COVID. El COVID-19 pues lo que hace es interrumpir el proceso de los alvéolos respiratorios, y lo que hace es que aumenta un movimiento intercostal para que la gente trate de respirar. Esa necesidad de oxígeno es bastante, y lo está haciendo a través de una fatiga intercostal. Entonces aquí podemos ver una serie de cuestiones interesantes, y es la idea por eso lo coloqué, de que podamos curiosear para entender por qué hacemos cosas sin darnos cuenta y cómo nuestro cerebro lo logra hacer, ¿verdad? Entonces vamos a definir que las sinapsis son un sistema de comunicación, ¿sí? Que a través de una señal eléctrica que viene, o sea, de una neurona presináptica, se va a empujar hacia liberar neurotransmisores para que se pueda producir una comunicación posináptica. Solo que no lo va a hacer con la conducción eléctrica, sino que lo va a hacer a través de los neurotransmisores, que son sustancias químicas liberadas, ¿sí? Y entonces va a estimular a una neurona posináptica. El impulso nervioso se propaga de una neurona a otra a través de sitios específicos de comunicación conocidos como sinapsis. La neurona que conduce un impulso nervioso se denomina una neurona presináptica para comunicar a la posináptica. Ahí lo vemos en la imagen de una forma un poquito más esquemática, como el neurotransmisor es liberado para estimular a la otra neurona. Ojo, que acabo de decir, para estimular a la otra neurona, no para entrar a otras neuronas, para estimular. Entonces lo que se produce es una estimulación de la neurona a través de los neurotransmisores para la entrada y salida de nuevo de los iones. Entonces vamos a explicar que los tipos de sinapsis van a ser dos: las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Veamos nosotros entonces como una sinapsis eléctrica está dado por las uniones de membrana, que son como receptores que conectan ambas membranas, como los desmosomas, unidades de adherencia que están como pegadas, y esto se ve mucho a nivel del corazón. Este proceso eléctrico de la sinapsis eléctrica pues no va a conducir más, digamos, le va a ser un poquito más rápida, a diferencia de las sustancias químicas, que en este caso la sinapsis química no es más que una liberación de una sustancia química que va a estimular a la otra neurona. Si ustedes ven las diferencias, se puede decir que las sinapsis eléctricas son más rápidas que las otras, porque las otras necesitan de modulación, como lo vamos a ver más adelante. Luego de esto, pues vamos a hablar acerca de la sinapsis, o de las estructuras que van a constituir una sinapsis. Por favor, esto es importante porque necesitamos ver cuáles son los elementos anatómicos que tiene estas estructuras sinápticas, para entender ya sea presináptica, el espacio, y posináptica. Entonces, si nos referimos a las neuronas presinápticas,
Vamos a explicar, por ejemplo, que sus estructuras van a ser desde la membrana celular, vesículas, neurotransmisores, receptores, autorreceptores. Vamos a ver acciones como la mitocondria y una serie de estructuras que van a facilitar que ese neurotransmisor se libere. ¿Cómo se libera un neurotransmisor? Se libera gracias a un proceso de difusión, es decir, que cuando las vesículas se van acercando hacia la zona de liberación y se plegan a la membrana celular, se necesita de un ion llamado calcio que ingresa a cada una de estas vesículas como una especie de romper. Yo a esto lo llamo como romper una vejiga cuando usted le pone una aguja. Este proceso del calcio lo que hace es facilitar la liberación del neurotransmisor. Sin embargo, es muy importante también resaltar que este proceso, digámosle, exagerado o descontrolado o descompensado, es decir, que hay aumento de esas difusiones de calcio, van a producir alteraciones en la respuesta neuronal. Por eso es importante, y ahí vemos nosotros cómo se conectan con las otras regiones, ¿verdad? Y otras neuronas posinápticas. Y entonces depende del neurotransmisor o la sustancia química, así se va a estimular la neurona posináptica. Mucho ojo con esto, porque la neurona posináptica tiene una respuesta de la presináptica a través de sus sustancias químicas, estimulándose, vuelvo a repetir, el receptor para la entrada de iones de sodio o iones de cloro o otro tipo de iones, pero que no necesariamente, por favor, se explica que entran los neurotransmisores. Los neurotransmisores solamente hacen su función de estimular canales para la entrada de iones. Y entonces para esto tenemos que recordar que existen, cuando el neurotransmisor se libera en el espacio sináptico, existen dos tipos de respuestas posinápticas. A estas las vamos a llamar potenciales posinápticos excitadores o PPSE o potenciales posinápticos inhibidores o PPSI. Sin embargo, dependiendo de la literatura, ustedes también van a encontrar la palabra de PEPs o PIPs. Cuando hablamos de PEPs, estamos hablando de excitadores, es decir, en una palabra, apertura los canales de sodio y activa la entrada de sodio, de calcio, para la continuidad del impulso nervioso, produciendo de alguna manera una alteración si eso se descontrola, algo que había explicado hace ratos. Sin embargo, repitiendo, el potencial excitador posináptico lo que hace es que el neurotransmisor se coloca en un receptor, en este caso llamado inotrópico, y si ese neurotransmisor es excitador, su conexión hacia el receptor ionotrópico va a ser efectivo. Por lo tanto, ese receptor va a permitir la apertura de un canal para que ingresen iones. Y si en este caso estamos hablando de iones que producen excitación, voy a decir que se van a aperturar canales de sodio. Sin embargo, entonces tenemos los potenciales posinápticos inhibidores cuyo receptor es el metabotrópico. Lo que hace es que apertura canales de cloro y potasio y genera una fase de hiperpolarización, es decir, como que detiene que ese impulso continúe. Y lo que hace es, o lo que se procede en ese momento es que al momento